Se han escrito páginas y páginas sobre mí, que si mi crueldad no tenía límites, que si me llevé por delante la vida de millones de inocentes en pocos siglos de historia, que cualquiera podía ser víctima de mi virulencia, sin importar raza ni condición. De mí decían que era el brazo ejecutor de la ira de Dios. Cuerpo de Cristo, sálvame. Me llamaron de muchas maneras: la muerte negra, la plaga bubónica, la peste, sin más. Intentaron extinguirme sin éxito. Yo siempre resurgía adoptando formas diversas. No cayeron en la cuenta de que era indestructible, de que mientras el ser humano poblase la tierra, yo continuaría existiendo. Ni los más eruditos reconocieron que el hombre y la peste eran dos caras de una misma moneda. Hasta ahora. En realidad no era un argumento en sí, sino una idea vaga sobre una sensación que siempre había tenido, y es la de que me hubiera gustado pasearme por la Sevilla del 16, cuando esta ciudad era prácticamente la punta de lanza de la economía de Occidente. Y de ahí surgió todo, prácticamente. Para mí La Peste es un tipo de serie, es una serie de autor, para empezar. Ten cuidado que la cabeza demasiado baja, ¿no? Sí. Aunque la serie transcurra en el siglo XVI, el trasfondo que tiene es de un thriller donde se investigan unos crímenes y, bueno, sobre eso pasan muchísimas cosas. ¿Ha notado si falta algo de valor? No. Es una trama que es interesante en el sentido de que vas con los protagonistas, vas descubriendo con ellos qué es lo que ha sucedido, qué es lo que va a pasar. Esto es una película de poli en el siglo XVI. Y la religión ahí en medio. Apasionante. Para ser lo más veraces posible hay que conocer los matices de la realidad, y la documentación era importante, y pensar cómo pensaba el ciudadano de la época más. ¿Cómo te has hecho rico en tan poco tiempo? Sevilla es la ciudad de las oportunidades. Solo hay que saber aprovecharlas. La serie yo creo que va a gustar mucho porque no es lo corriente, ¿no? Algunas cosas yo creo que van a sorprender al espectador porque creo que estamos muy acostumbrados a ver la vida de los que mandaban, de los reyes. Parece que las series históricas tienden a tratar como los grandes asuntos. Y esto es un poco, yo creo que hablamos en parte de lo que le pasaba al ciudadano de a pie. Los personajes de la serie, Mateo es indiscutiblemente el protagonista. Por lo menos decir, es el protagonista porque de alguna forma es el que está cruzado con cada una de las tramas que compone la serie, y es el que lleva la trama principal, es decir, la historia de investigación y la historia emocional más fuerte de la serie. El encargo que recibe Mateo es el gran detonante, digamos, de la serie. ¿Qué quiere? Vengo de parte de su amigo Germán. Vengo a cumplir su última... Tiene que volver a Sevilla y sacar a su hijo de la ciudad. Mi personaje en la serie es un antiguo militar que trabajaba de impresor y tuvo que abandonar Sevilla por problemas con la Inquisición, y tiene que volver a Sevilla para cumplir la promesa póstuma de su mejor amigo, que es rescatar a un hijo bastardo de la calle. Y a raíz de eso se ve inmiscuido en los asesinatos de personajes ilustres en la Sevilla del siglo XVI. Es Lucina Utrera, la hija del capitán Utrera. Es como si hoy en día parecieran muertos grandes empresarios de lobbies bancarios. Valerio es un chico bastante desgraciado. Desde pequeño ha vivido en la calle, se ha ganado la vida con lo que ha podido
Y bueno, tiene la suerte de que Mateo viene a por él, le enseña un poco más bien a ser un hombre. Voy a sacarte de aquí. Hice una promesa a mi padre, voy a cumplirla. Entonces, estamos investigando unos asesinatos que ha habido entre protestantes. La relación entre Mateo y Valerio se parece muchísimo a la relación que tienen los personajes del Nombre de la Rosa, porque, entre otras cosas, no pretendíamos que fuera un mentor al uso, es decir, no pretendíamos que fuera un mentor que anima, que espolea y que protege, sino un mentor que, por el contrario, lanza al niño que no sabe nadar al agua para que, aunque él lo observe, el niño nade. Pues mi personaje es el inquisidor general de la corte de Castilla. Quiero que encuentre al culpable. Si lo hace, será libre. Es un estamento de poder muy fuerte, la Inquisición, y claramente en el momento en el que habla la serie hay una rivalidad con los protestantes, porque es una religión que está despuntando. Hace unos años aparecieron textos protestantes en varias iglesias. Al poco tiempo estaban en todas partes, en las plazas, en los mercados, en las tabernas. Esto era una policía del Estado, era una especie de la SS, de la Gestapo, de Hitler. Abrid paso a la Santa Inquisición. Gracias, Dios mío. Interpreto a Luis de Zúñiga, que es un amigo de toda la vida de Mateo, el protagonista, y que, aunque tenga un origen humilde, pues se ha enriquecido bastante pues, con el trapicheo del comercio con las Américas y especulando con la pobreza de la gente. No voy a cambiar mi voto, señor Zúñiga. Guárdese eso. No la quiero. ¿Qué es lo que quiere? Por ponerte un ejemplo, diría que Richard Channing en Falcon Crest, ¿no? Es un personaje despreciable, pero magnético. La verdad que ha sido un trabajo interesantísimo. Para mí ha sido un máster en mí mismo, porque he descubierto otra manera de hacer, otra cuerda, otro color, ¿sabes? Que yo no, con el que nunca había trabajado y con el que me identifico más, porque creo que yo soy más parecido a Zúñiga que a Luisma, por ejemplo. ¡Acción! En general, bueno, si lo ordenas, todos los personajes de esta serie son peces fuera del agua. Y Teresa no es ninguna excepción. La historia de Teresa nos sirve para conocer la historia de muchas mujeres, bueno, y del género femenino en la época, incluso entender el actual. Sobre todo en ella, porque es una mujer que, al estar viuda, pues deja de estar bajo la autoridad masculina, y eso era algo muy peligroso en la época, ¿no? Mi marido ha muerto y la fábrica es mía, y en mi fábrica decido yo. Por mucho que me amenace, no voy a rendirme. Teresa es un poco el personaje que nos lleva a la mujer noble de esa época, una mujer estupenda, pintora en la intimidad. Eugenia es una chica de clase social baja, es prostituta, o sea, habita en la Mancebía, que eran los antiguos prostíbulos. Si el cabildo te ve prostituyéndote fuera de la Mancebía, te encarcelarán. El papel de la mujer en la época estaba bastante restringido. Había muy pocas actividades que pudieran hacer fuera de ser la esposa de, la hija de, pertenecer a un hombre, básicamente. Y estar bajo los dictados de un hombre. Meterse en la mentalidad de una mujer del siglo XVI, a ver, a mí sí me ha costado un poco. Ella es Eugenia. A partir de hoy trabajará con vosotros en la fábrica. Yo la conozco, es una puta. Entonces esta cosa de que te vas cargando, ¿no?, de injusticia, porque es que era muy heavy lo que pasaba con las mujeres, ¿no? Y bueno, es lo que le pasa a Teresa también. Si fuese una mujer no podría venderlo. Nadie los compraría. Cámbiate. Hemos terminado por hoy. Quédate aquí, no te acerques.
El referente de mi personaje es que existió. Existió un señor que se llamaba Nicolás Monardes, que era un médico. Ah, sí, veo estupendamente de cerca. Joder, pero bien que te veo, macho. Y luego, cuando ya estás vestido, maquillado, dices, ahora empiezo a verlo. Ya con vestuario, maquillaje, te ponen esto y ya, no sé, es algo que te pasa, te empieza a pasar, que ya te mueves, te colocan en un sitio. Yo me iré de esta serie y cerraré los ojos y veo los colores de los vestuarios, los pardos como este, y de verdad que yo cerraré los ojos y veo esa ambientación. Y el trabajo de arte es de flipar. O sea, se lo han currado muchísimo, cualquier detalle, el mínimo detalle. La ambientación de la serie es de las cosas que más va a sorprender al público. Es un viaje al siglo XVI. Pero sí lo que íbamos buscando era que el espectador tuviera un poco la sensación que hay en Rinconete y Cortadillo cuando llegan a Sevilla, ¿no? Que yo creo que debe ser similar a la que podría tener alguien que en el siglo XX llegase al Nueva York del principio del siglo. Una ciudad impactante, que prácticamente es un mundo nuevo. Probablemente la ciudad más, probablemente no seguro, más potente a nivel económico de toda Europa en ese momento. Siviglia, la porta dell'America, la città più bella del mundo. Las localizaciones y el trabajo de arte ha sido brutal. O sea, no eran decorados, era un viaje en el tiempo. Pepe y todo el departamento de arte, yo creo que se lo han pasado muy bien, pero que vamos, que ha sido el departamento que más trabajo tenía desde el principio. El departamento de arte y nosotros vamos un poco de la mano, ¿no? Nosotros hemos encontrado como el esqueleto y ellos lo han vestido y lo han magnificado de alguna manera. Pero claro, la base la teníamos, ¿no? No es construir sobre la nada, sino había una base bastante buena y a partir de ahí ellos han construido todos los decorados de la serie. Es peste. Los municipios en los que hemos rodado son Sevilla, Carmona, Alcalá, Coria, Santiponce y Coria del Río. En esos pueblos hemos conseguido meter los 130 decorados que están aproximadamente en unas 20 localizaciones. De manera transversal sí que queremos mostrar esa Sevilla del siglo XVI, ¿no? Entonces, para darle un poco de sentido, de hacerla más comprensible, la separamos en quesitos, ¿no? La ciudad, había un quesito que era como todo lo que son las arrabales, como la parte más humilde de la gente que poblaba la ciudad. Luego está como un poco la zona más popular y luego ya la zona noble, para entender por qué espacios se están moviendo los personajes en cada momento, ¿no? Para mí lo más difícil de conseguir ha sido crear de una forma verosímil una Sevilla del siglo XVI, que esto incluye tanto el intramuro sobre todo, es decir, las callejuelas, lo que hablamos de Mateo Gago, la catedral, la Giralda, y también el puerto. Sin duda es como el reto, yo creo que principal a nivel de efectos visuales y es lo que más trabajo nos ha costado, pero es algo que ha quedado muy, muy bien. Lo realmente complicado es conseguir información acerca de la vida cotidiana, cómo eran las tiendas de la época, estaban o no empedradas las calles, cómo era el servicio, la servidumbre que llamaban, había saneamiento. Esos aspectos en los que no suelen detenerse los historiadores, mucho más interesados en los aspectos de la macrohistoria, pero que para nuestra serie tenían una importancia capital. Yo recuerdo el primer día que entré en el set y me pareció que estaba en un cuadro de Zurbarán, una cosa increíble. O sea, lo que veía, lo que oía, lo que olía a cera, no sé, a telas viejas, a madera, a tierra, era una cosa impresionante. Y ciertamente que te trasladas a otro siglo, vamos, completamente. Hemos tirado bastante del Bosco, de Bruegel, e intentar captar también el espíritu posterior, pero también de Goya, ¿no? También aportan detalles, ¿no? Matices de cómo eran a lo mejor los botijos o cómo eran los cuchillos o este tipo de elementos, ¿no?
Y al final del rodaje lo que nos hemos dado cuenta que como todo era bueno, porque los decorados de Pepe eran increíbles, el vestuario era la hostia, y las velas estaban ahí, la luz estaba ahí, lo que era bueno era enseñarlo todo y relacionar, y ir y panear, ir de uno a otro, para que no veas que no hay trampa ni cartón, que todo está ahí, que es lo chulo. Ellos vienen y cuánto ya estáis yendo. Gente por ahí, veo las cabezas, los vais. Cuando yo me incorporé se estaba buscando un poco esa línea por parte de Pau, el director de foto, y Alberto. Bueno, yo me incluí un poco ahí tarde de una línea un poco de ir con angulares, de ir con los personajes, como con ellos, lo que ven, que se trata también de alguna manera de eso, de un thriller, de buscar pistas, de buscar al malo que provoca esas muertes. Tenemos que mirar para arriba, ¿vale? Tú estás todo el rato como mirando para arriba, ¿vale? Y mirando para allá. ¿Vale? ¡Acción! De referencias pictóricas, o sea, Pepe te puede dar mil referencias pictóricas y teníamos muchas, pero yo creo que lo interesante, o lo que intentamos en el proyecto, al menos desde mi punto de vista, con lo que hablamos con Alberto, era eso, intentar no querer ir a hacer un cuadro, que cada plano fuera un cuadro, sino que ir a llevar la época a la realidad, sino que tú te puedes creer que estás ahí metido, y luego ya si eso te va a recordar algo, que sea el después, o sea, que el camino sea el inverso. No es contar la época con piezas concretas, ¿no? Sino con sensaciones, ¿no? Y yo creo que eso, la mezcla del vestuario, el maquillaje, con la luz y el arte, pues lo que hacen que le demos el apoyo a la historia, ¿no? que estamos contando. El trabajo de Pepe es impresionante y que está a un nivel de cualquier tipo de producción, yo no diría solo a nivel nacional, vamos, sino mundial. Yo tenía una cosa complicada ya de por sí, por la propia enfermedad de la que estamos hablando, que tiene sus secuelas y sus síntomas, digamos, físicos que se ven. Pero luego también había un montón de cadáveres, de putrefacción, de suciedad. Aparte, pues hemos hecho mogollón de texturas, porque ya no solo iban con los bubones, sino el que llevaba bubón era porque estaba enfermo, con lo cual también llevaba texturas en la piel, y aquí en cada personaje tenía una cosa, el que no era el ojo rajado, el que no tenía la cara con restos de viruela, el chirlo, la cicatriz, o sea, todos llevaban algo. Habíamos hecho ya con Alberto años 80, años 70 en Isla Mínima, años 90 en El hombre de las mil caras, y aquí nos vamos pues al siglo XVI. El realismo en mi departamento, ¿no? Que es bastante grande, ¿no? Y creo que es bastante importante, ¿no? El vestuario. Teníamos un stock de 1.800 trajes alquilados de diferentes casas de vestuario. Hemos trabajado principalmente con la casa de Peris y hemos complementado con Cornejo para todo ese volumen que teníamos de figuración, ¿no? ¡Cuadro! En el caso de los principales, Teresa, Paco, Mateo, Celso, a todos ellos se les han hecho a medida, su traje a medida. Yo tenía referencias personales de películas que he intentado coger lo mejor de cada una, que me las quedo para mí. Y luego teníamos una referencia pictórica que era Caravaggio, por su oscuridad, por el tratamiento de los colores, por esa parte de imagen de perfil, ¿no? Que se llama esfumato, de la sombra, de la oscuridad hasta que llega el color. Déjame sola, por favor. Corta. Arte, vestuario, maquillaje, me parece que han hecho algo colosal. Lo que es imposible, por lo menos desde el punto de vista de guión, ponerle un mínimo pero. Yo creo que acompaña más que bien yo creo que el ejercicio de guión y el resultado me parece que es criticable e incuestionable. A mí me parece que ha sido una apuesta muy valiente desde el primer momento por parte de Movistar. Y que creo que están haciendo muy bien no solamente captar talento, de coger a los mejores para hacerla, sino también tener la valentía de darle la libertad de crear fuera de los parámetros de la televisión en abierto, ¿no? Que yo creo que para eso se tiene que hacer y que creo que hay mucho público deseando ver cosas diferentes
y muchísimos actores, directores, cámaras y gente del medio queriendo hacer cosas diferentes. Y yo creo que Movistar lo está haciendo y lo va a hacer. Hace más suave la ida y la vuelta, ¿no? Sí. El esplendor de Sevilla, enseñar Sevilla en esa época con cierto rigor, yo creo que no se ha hecho hasta ahora en ficción. Tengo la sensación de que, que va a ser una serie que va a dejar huella. Creo que de una manera u otra se puede ver como un thriller, una película de suspense, por decirlo de alguna forma. Pero en el fondo yo creo que no deja de ser una excusa para hacer como una especie de fresco sobre una ciudad, un momento determinado de la historia en la que fue una estrella de Occidente casi. Y por otra parte, para en el fondo hablar de una serie de personajes y hablar de lo que siempre hablamos, de lo que mueve a las personas, de las pasiones. Otras pestes vendrán y el hombre seguirá haciendo lo mismo, porque forma parte de la condición del hombre.